Buen día, jóvenes. Espero que todos estén bien y como de costumbre les deseo que todos estén a salvo en sus hogares. Por este medio vamos a darle continuidad a nuestro tema secciones cónicas, recordando que en clases anteriores ya hemos visto un resumen detallado de lo que son las secciones cónicas. De igual forma, estuvimos discutiendo la primera de ellas, la cual es la circunferencia. Ya dimos por cerrado la parte de la circunferencia. Me falta una práctica final para ella, pero vamos a darle continuidad a lo que es la elipse mientras yo le envío la otra práctica. La elipse es la curva tal que la suma de las distancias de cualquiera de sus puntos x, y a dos puntos fijos llamados f1 y f2. Esta suma debe de ser constante. Si la definición anterior es a lo que se le conoce como la hélice y es otra de las secciones cónicas que vamos a estudiar. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la hélice. Por ejemplo, la órbita lunar es elíptica. Miren una gráfica donde ejemplifica cómo orbita la Luna alrededor de la Tierra y su órbita es justamente una elipse. Este es uno de los ejemplos. También tenemos ejemplos cuando ustedes tienen algún vaso con un líquido y a este vaso ustedes lo inclinan, se van a dar cuenta que la forma que tiene ese líquido en la superficie va a ser una forma elíptica. También cuando tenemos una linterna y enfocamos algún objeto plano, nos vamos a dar cuenta que la luz va a tener una forma elíptica. En las construcciones arquitectónicas también vemos diferentes ejemplos de cómo se puede aplicar el conocimiento de la elipse. Por ejemplo, aquí tenemos dos edificios. Este en particular es un coliseo. Y miren la forma que tiene el coliseo. Es la forma de una elipse. La elipse, como las demás cónicas, la vamos a estar analizando justo en el plano cartesiano. De esta no vamos a ver una ecuación fuera del centro 0,0, sino que nos vamos a centrar simplemente en el centro 0,0. Dice que analizando la gráfica de la elipse, aquí tenemos una gráfica, definiendo lo que tuvimos anteriormente, dice que la hélice es el siguiente conjunto epsilon en los puntos x, y. Esta parte, esta barra que tenemos acá, en el lenguaje matemático se lee para todo. Vamos a definir entonces qué es lo que significa el conjunto epsilon para definir una elipse. Dice, para todo punto x, y, la distancia que va desde el punto P hasta F1 más la distancia que va desde el punto P hasta F2, esa suma tiene que ser constante. ¿Qué significa esto? Que el conjunto que conforma la elipse, mírenlo acá donde está el conjunto completo, va a tener un punto F1, un punto F2 y un punto X, Y. Si tenemos desde F1 hasta P una distancia y tenemos desde F2 hasta P otra distancia, si sumamos ambas distancias, ese resultado tiene que ser constante para cualquier punto que se ubique alrededor de nuestra elipse, para cualquiera. Eso es lo que significa esta expresión que tenemos aquí. Seguimos analizando la gráfica. Dice, la constante que aparece en el miembro de la derecha de la expresión anterior es mayor que la distancia de F1, F2. O sea que la expresión anterior, el término de la derecha, tiene que ser mayor a la distancia que tenemos desde F1 hasta F2. Los puntos F1 y F2 son denominados focos de la elipse y el punto medio del segmento que los une le llamamos centro de la elipse. O sea, F1 sería el foco 1 y F2 sería el foco 2. Y ellas están justamente localizadas en el eje focal. El punto medio, que es este, viene siendo entonces lo que es el centro de la elipse y se le denomina C. La recta que contiene a los focos, como le estaba diciendo, se le denomina eje focal de la elipse.
elipse, la intersección del eje focal, y la elipse determina dos puntos de la curva que son sus vértices, V1, perdón, y V2. O sea, vértice 1, vértice 2. Siempre van a estar localizados en el eje focal, junto o en el mismo eje que está localizado el foco 1 y el foco 2. Dice acá, el segmento de cuyos extremos son los vértices es el eje mayor de la elipse. También otra cosa, los focos están localizados en el eje focal. Donde está localizado los vértices y los focos siempre va a ser en el eje mayor de la elipse. Siempre los vértices van a estar localizados en el eje mayor de la elipse. De igualmente los focos, y también podríamos decir que es el eje focal. En este caso, como tenemos una elipse que tiene centro 0,0, pues tanto el eje focal como el eje mayor va a coincidir con el eje X en este caso, porque tenemos ahí un ejemplo de una elipse donde tanto el vértice como los focos y el eje mayor pertenecen al eje X o coinciden con el eje X más bien. Esto puede variar, podemos tener elipses que coincidan con un eje mayor en el eje X, pero también en el eje Y. Esto va a depender de unas cuantas condiciones que vamos a ver más adelante. Dice, el segmento que une los puntos en que corta la mediatriz V1, V2, segmento V1, V2, al eje focal es el eje menor de la elipse M1, M2. El eje menor, si tenemos ya que el eje mayor en este caso específicamente es el eje X, pues directamente el eje menor va a coincidir con el eje Y. Eje mayor coincide con el eje X, eje menor en este caso coincide con el eje Y y está compuesto por los segmentos que va desde M1 hasta M2 con sus respectivas coordenadas. Miren, cada una de estos puntos tienen coordenadas. Por ejemplo, M1 es la coordenada 0,b y M2 es la coordenada 0, menos b. En los vértices tenemos la coordenada menos b, 0 y a, 0. Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Los focos también tienen sus coordenadas con respecto a menos c, 0 y c, 0. Eso también tenemos que tomarlo un poco en cuenta. Para el día de hoy también vamos a estar viendo lo que es la ecuación canónica del elipse. Esta es la única ecuación que vamos a ver del elipse, para que no se me vuelvan un poquito preocupados por el trabajo. Simplemente vamos a ver la ecuación canónica. Dice, la forma canónica de la ecuación del elipse corresponde al caso en que su centro es de origen 0,0. O sea, el centro siempre va a ser 0,0. En este caso simplemente vamos a ver esto. No vamos a ver el elipse que tengan un centro diferente del 0,0. Dice, si las longitudes de los ejes mayor y menor se designa como 2 veces A y 2 veces B, respectivamente, la ecuación canónica del elipse, cuyo eje focal coincide con el eje horizontal X, sería la ecuación X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esta ecuación. Esto cuando el eje focal coincide con el eje horizontal X. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a tener una elipse en donde el mayor denominador va a ser este, el que esté debajo de x cuadrado, el mayor. Miren que lo identifiqué con un color diferente. Este que tenemos acá es el que me va a identificar hacia dónde abre o cuál es el eje mayor o el eje focal de nuestra elipse. Como tenemos x cuadrado y debajo de x cuadrado está a cuadrado, ya yo puedo identificar que mi eje focal tiene que estar en el eje X y ese eje X va a ser mi eje mayor directamente. Pero si la ecuación canónica de una elipse cuyo eje focal coincide con el eje vertical Y, vamos a tener entonces x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Si se dan cuenta, aquí yo tengo a cuadrado debajo de x cuadrado, o sea, como denominador, y aquí lo tengo debajo de y cuadrado como denominador. Esto identifica que la ecuación
de la elipse tiene su eje mayor en el eje Y, ¿cómo yo voy a identificar quién es a cuadrado y quién es b cuadrado? Siempre a cuadrado va a ser el denominador mayor, siempre. Si el denominador mayor está debajo de x cuadrado, eso significa que la ecuación tiene su eje mayor en el eje x. Si está debajo, si el valor mayor está debajo de y cuadrado, eso significa entonces que mi eje mayor es y. Y mírenlo acá donde tenemos la gráfica. Miren la diferencia. El eje mayor, mire que tienen mayor distancia, es el eje Y en este caso. Y aquí el eje mayor, el que tiene mayor distancia, es el eje X. La diferencia está en los denominadores. Denominadores. Vamos a ver entonces dos ejemplos para ver lo que acabamos de decir. Dice, ecuación canónica de elipse, graficar la elipse de la ecuación x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Si se dan cuenta, ¿quién es el denominador mayor? 9, y está debajo de ¿quién? De x cuadrado. Ya desde ahí tengo que ir imaginando que mi elipse abre en el eje x. Vamos con los datos. Por lo tanto, si identifico a cuadrado, tiene que ser 9, porque 9 es el mayor, mayor que 4. Si quiero, voy a calcular a va a ser igual entonces, si despejo, a la raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada despejando este cuadrado, que va a ser igual a 3, raíz cuadrada de 9 igual a 3. El eje focal, ya podremos decir entonces que el eje focal coincide con X. Por lo tanto, el vértice A me va a ayudar para encontrar el valor de los vértices. El vértice va a estar entre más o menos 3. Por lo tanto, como es en el eje X, yo voy a tener vértice 1, 3,0 y vértice 2, menos 3,0. Vértice 1, 3,0, vértice 2, menos 3,0. Recuerden que esto va por la raíz de 9, que es 3. Por eso tengo que el vértice va a ser 3,0 y el vértice 2 menos 3,0. B cuadrado entonces va a ser igual a 4, sustituyendo entonces, y B va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, que va a ser igual entonces a 2. Dice, el eje menor entonces coincide con el eje Y. Por lo tanto, M1 va a ser igual a 0,2 y M2 va a ser igual a 0, menos 2. Recuerde que ese 2 y menos 2 viene de acá, porque a la hora de obtener la raíz cuadrada de 4, eso significa que yo tengo un punto más o menos 2. ¿En qué eje? En el eje Y. Esto es para la ecuación canónica de la elipse cuyo eje mayor es el eje X. Para la gráfica, simplemente tengo que ubicar los vértices y los puntos M1 y M2. Tengo vértice 1, 3,0, 3,0, 1, 2 y 3. Ahí tengo un punto. Ubico un punto aquí. El otro punto sería menos 3,0. Ubico un punto. 1, 2, 3. Menos 3. Acá, menos 3. El siguiente punto sería entonces 3,0, 1, 2 y 3. Ubico otro punto acá. Ya tengo dos puntos ubicados. Sigo entonces con M1 y M2 que están en el eje Y. Tengo entonces 0,2, 1 y 2. Tengo otro punto aquí. Y 0, menos 2, menos 1, menos 2. Tengo otro punto aquí. Tengo M1, M2, V1, V2. Ubico esos cuatro puntos y con mi lápiz entonces dibujo mi elipse. Ya la tengo dibujada. Este es el ejercicio 1. Les voy a dejar entonces otro video con el ejercicio 2. Y en el video 2 es donde les voy a dejar los ejercicios que tienen que realizar ustedes. Revisen el video número 2 porque es la continuación. Muchas gracias por esta parte y continuamos en breve.